Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Muy buenos días, queridos hermanos, los que están aquí presentes, y también saludando a los que están viéndonos en sus casas. Estamos con un 20 minutos de retraso a lo acostumbrado porque estamos tratando de hacer calzar tanto la transmisión en vivo como la transmisión por la señal de Facebook Live. Pero estamos contentos de comenzar esta nueva etapa, bastante diferente. Como ustedes ya saben, nos ven con mascarillas, los que nos ven desde la casa y los que están presencialmente aquí. Tenemos hartas normativas que cumplir y lamentablemente para algunos, claro, no es lo mismo, pero ciertamente queremos cuidarnos entre nosotros, porque nos amamos, queremos lo mejor para cada uno de ustedes y su familia, y por lo mismo, por ese amor que nos tenemos que hacer de otra manera las cosas. Pero gracias a Dios podemos estar reunidos, igual podemos verles. Yo estoy muy alegre de ver a todos los que han llegado. Muchos no lo veía por meses, sabiendo a lo mejor por el teléfono no es lo mismo que estar presencialmente hoy día viéndonos. Así que vamos hoy día, para los que están en sus casas, nosotros ya tuvimos un tiempo de alabanza, de canciones a Dios, y esta es la parte de la palabra, pero lo hemos estado haciendo con una breve reseña, lectura y reseña de un salmo. Lo hemos hecho consecutivamente por 49 semanas porque nos corresponde hoy día analizar el Salmo 49, así que si tienen su Biblia, los que están aquí ábranla, los que están en casa también pueden abrir su Biblia, si no van a verla desde la transmisión en pantalla. Vamos a leer este Salmo 49 y vamos a hacer una pequeña análisis para después pasar a la prédica o al análisis de la palabra principal. Dice así: Oíd estos pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Como puede ver, el tono de este salmo es un poco conflictivo, podría ser para muchos, porque está dando a entender que el hombre que prospera, el hombre que le va bien, va a ser un hombre que finalmente va a perecer, va a terminar deshonrado, va a terminar pereciendo en el Seol, que es el lugar de los muertos, que no tiene esperanza. Pero no es un salmo que esté condenando a la riqueza, como el mismo Cristo y las palabras que hemos leído también en 2 de Timoteo nos enseñan. El tema es confiar en la riqueza. El tema es pensar que las riquezas me darán algo
después de esta vida. Recuerde que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó que no hay nada más valioso que recibir el regalo de Dios, el don gratuito de su gracia inmerecida como perdón de pecados. Eso es lo que refiere en varios versículos, en el versículo 8 y en el versículo 15, acerca de quién va a redimir a la persona. Redención significa el pago por el perdón, el pago por inmerecido muchas veces para rescatar nuestra alma del Seol, en este caso. Por lo tanto, dice que no hay mayor precio, no hay nada en esta vida que pueda lograr, ni las mayores riquezas van a poder lograr que alguien pague por mi alma, por sacar mi alma. Por lo tanto, aquel que confía en su riqueza, aquel que está esperando que eso le va a traer mucha paz en este mundo y después de este mundo, después de esta vida, entonces está en un grave error. Dice que es peor que las bestias, semejante a las bestias que perecen, como los animales. Vemos muchas veces que pierden su vida y no hay trascendencia para ellos. Así es el hombre que confía en su riqueza, o algún día se va a encontrar que su vida es conducida hacia la muerte, hacia el Seol, como nos describe acá. Por lo tanto, nosotros, entendiendo hoy día más que nunca, después de que Cristo vino a la tierra, podemos saber quién es el que realmente nos redime y qué es lo más valioso. En eso Jesús también decía: ¿qué aprovechará el hombre que aún ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? Es decir, por más que tengamos riquezas o recursos, nunca confíe en ellos, sino que confiemos verdaderamente en el amor de Dios que nos pagó el gran precio por rescate en nuestra vida. Esa es la reflexión acerca de este salmo. Vamos a orar entonces ahora un momento por este que acabamos de leer y pidiéndole a Dios que guíe a Juan Manuel, que Él nos va a traer la prédica de este día domingo 11 de octubre. Señor, estamos reunidos, un grupo de hermanos acá, otro grupo numeroso verá la transmisión en vivo y también en diferido, y estamos muy contentos, Señor, de servirte, de estar presencialmente aquí o en nuestras casas analizando tu palabra, Señor. Tu palabra es fuente de luz para nuestras vidas. Cuando éramos ciegos, Señor, tú viniste a conquistar nuestro corazón y a cambiar nuestra dirección de vida. Señor, acá en el Salmo vemos cómo tú has redimido. Tú eres el único que puede pagar realmente por darnos una vida después de esta vida. Ninguna cosa que poseamos en este mundo nos hará verdaderamente feliz. Y en nada de eso tenemos que confiar. Tenemos que poner nuestra mirada en ti. Y doy gracias por poder, Señor, estar reunidos, confiando que este proceso va a avanzar y va a mejorar y que algún día tendremos, Señor, mucha más plenitud, especialmente cuando tú vuelvas, cuando estemos juntos contigo. Señor, pido en esta hora, no solamente por lo que hemos leído, sino por lo que Juan Manuel va a exhortar. Te pido, Señor, tu guía, tu Espíritu Santo, Señor, instruyendo, guiando las palabras de mi hermano y también los corazones y los oídos espirituales de aquellos que van a escuchar. Bendícenos, Señor, como una comunidad a lo mejor pequeña, pero que quiere ser fiel a tu palabra, que quiere enseñar correctamente tu doctrina. Y queremos que muchos lleguen a tu conocimiento correcto o verdadero. Que no tengamos distracciones, Señor. Permite que podamos, Señor, gozarnos una vez más al conocer y al aprender más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Siempre me sorprende cómo Dios permite que los salmos tengan relación a menudo, muchas veces con el salmo que leemos antes de la prédica, tiene relación con la predicación. Cuando me toca preparar la prédica, me sorprendo de eso porque me despreocupo del salmo. El salmo lo prepara Pablo cuando me toca predicar a mí y viceversa, ¿cierto? Entonces yo me despreocupo del salmo y resulta que al ver el salmo me impresiona cómo Dios en su misericordia permite que tengan relación. Especialmente se van a dar cuenta después, el versículo 8
Dice, porque la redención de su vida, el Salmo 49 que acaba de leer Pablo, dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tenga eso en mente para entrar en la predicación, y cuando entremos en ella, cuando veamos la predicación, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Bien, hoy nos corresponde seguir estudiando Corintios, la segunda carta. Estamos en el capítulo 5, al final del capítulo 5, búsquelo en su Biblia. Vamos a leer hoy día el capítulo 5, versículos 20-21, y en el capítulo 6 vamos a leer el versículo 1 y 2. Son cuatro versículos que vamos a analizar el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 20 al 21, ahí termina ese capítulo, y vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 6, ¿ya? Mientras lo busca, quisiera introducir esta predicación con una pequeña ilustración. En el año 2006 se estrenó una película llamada 300. Yo creo que muchos la vieron porque era una película bien taquillera de esa época, que estaba ambientada en la batalla de las Termópilas, la batalla que tuvieron griegos con persas, ¿cierto?, en la cual soldados espartanos se enfrentan a un inmenso, 300 soldados espartanos supuestamente se enfrentan a un inmenso ejército persa, ¿cierto? En una escena que se hizo muy famosa, que está al inicio de la película, se muestra a un embajador del rey persa que llega a la ciudad de Esparta y comienza a hablar con el rey Leónidas, rey de los espartanos. Y viene con aquella ciudad con el mensaje del rey Jerjes I, el rey de Persa, trayendo los términos de paz que el tirano Jerjes ofrecía a ellos, los cuales en simples palabras no eran más que esclavitud y sumisión a este rey. En esa escena se ve que Leónidas, el rey espartano, analiza las palabras, analiza el mensaje de este comisionado oficial, y en una muestra de profundo rechazo, ¿cierto?, le propina una certera patada en el tórax, mandando al embajador a un pozo que parecía no tener fondo, ¿cierto? Acto seguido de ese rechazo, de esa respuesta tan categórica que hace el rey espartano, el rey comienza a prepararse para la guerra y empieza a discutir con el resto de su gente cómo iba a ser que se iban a enfrentar al rey persa. Y el punto de lo que quiero decir es que él no necesitó hablar directamente con el rey Jerjes. No necesitaba viajar a Persa, sino simplemente le bastó responder a este embajador para él saber que era exactamente lo mismo que si hubiese estado hablando directamente con el rey persa. Al rechazar a este embajador, el rey espartano supo inmediatamente que eso significaba declararle la guerra como si hubiese estado frente a aquel tirano persa. Hoy en día, frente a nosotros, el texto que vamos a leer, tenemos el mensaje de un alto comisionado, de un embajador también, pero no de un malvado rey terrenal, sino del glorioso y lleno de bondad Rey de los cielos. Nuestra respuesta a las palabras de este embajador será como si estuviéramos respondiendo a quien lo envía. Y una vez recibido el mensaje, debemos saber que nos preparamos para la vida o para la muerte, según sea nuestra respuesta. Vamos entonces al texto y leamos este mensaje de este embajador que nos viene a dar la noticia del cielo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 20-21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 1 del capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable,
he aquí ahora el día de salvación. Para comprender mejor lo que acabamos de leer, quiero que se fije en el adverbio así, que se repite 2 veces en este trozo que acabamos de leer, que va acompañado de distintas palabras, pero va a permitir dividir este texto en 2 argumentos que están relacionados, y para que lo podamos entender mejor, debemos atender a este adverbio. En el versículo 20 tenemos así que. Si puede rayar ahí en su Biblia, destacarlo, mire, fíjese, dice así que. Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice así pues. Yo hice la tarea y estuve buscando cuál era la diferencia entre escribir así que y así pues. Y en esta investigación, así que quiere decir en consecuencia, por eso. Esto es un detalle muy importante que lo vamos a ir viendo. Y así pues, introduce una conclusión. Cuando alguien va a concluir algo, puede utilizar esta forma de expresión. Así pues, etc. Veamos entonces el primer así. Este primer adverbio, así que como le decía, quiere decir en consecuencia, por eso. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo entonces está diciendo, en consecuencia de lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Eso lo vimos el domingo pasado, versículo 19 dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, ¿cierto? Lo puede ver en su Biblia. En consecuencia a esto que Dios ha hecho, nosotros somos embajadores en nombre de Él, está diciendo el apóstol Pablo. Vemos cómo en sus palabras está claramente recalcando que no se trata de Él, ni de su predicación, sino de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ya hizo. Y como consecuencia de lo que Dios ha hecho, Él es un embajador que se presenta en este minuto, en ese momento ante los corintios, y en este minuto, por la gracia de Dios que nos permite tener su palabra, tener esta carta frente a nosotros, se está presentando a nosotros aquí en Illapel. El apóstol entonces vemos que está diciendo, recalcando, que no se trata de lo que Él es, no se trata de quien sea, o tanto de un mensaje propio, sino de lo que Dios ya ha hecho. Su predicación no es consecuencia de algún tipo de virtud personal, de alguna empresa propia, o de algún tipo de revelación especial, como algunos pseudo-iluminados cada cierto tiempo aparecen, contando que vieron tal o cual cosa, y se presentan como si ellos fueran personas superiores al resto. En su mensaje se deja ver eso, que parecieran ser personas que no pisaran en el suelo, parecieran ser personas que vienen de afuera, que vienen de otro planeta. Pero Pablo no se presenta como un extraterrestre ni como un superhumano. Él dice, yo soy un embajador no por causa de mí, sino por causa de lo que Dios ha hecho. Pablo dice que él predica y que su función es la de un embajador. Aquí tenemos una palabra muy importante que no podemos pasar por alto así de rápido, leerla rápidamente. Porque la palabra embajador nos dice muchas cosas. Embajador es un diplomático del más alto nivel, ¿cierto? El cual es un representante oficial de un estado en otro. Eso es por definición un embajador. Pablo está diciendo, somos embajadores. Mire, déjeme hacer una aclaración. Cuando Pablo habla en plural y dice somos, era una forma de escribir en ese tiempo, muchas veces para que no sonara tan arrogante, en vez de decir soy un embajador, él decía somos. Él habla en plural, van a encontrar en sus cartas muchas veces que él dice somos, hemos sufrido, dice, hemos padecido por Cristo, pero en realidad a veces el único que había padecido era él. Pero él lo cuenta así, lo narra de esa manera, porque era una manera de nombrar, de hablar, en la cual no se vea tan como que él se esté alabando a sí mismo. Y en cierta manera uno al predicar muchas veces también dice, para suavizar un poco el mensaje, uno no dice
arrepiéntase de su pecado, sino que a veces uno dice arrepintámonos, porque eso suena más bonito, ¿cierto? Más agradable. Pablo está diciendo somos embajadores, pero en realidad Él es el embajador, porque ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué Él es el embajador? Porque la palabra embajador que Él ocupa en el griego original, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra presbeutes, cuyo equivalente al latín en el Imperio Romano era la palabra legatus. Tenemos dos palabras antiguas. La Biblia fue escrita en griego, pero presbeutes era lo mismo que legatus, y legatus era un término muy importante en ese tiempo. En el tiempo del apóstol Pablo, usted sabe, el Imperio Romano gobernaba sobre todas las provincias, sobre todo Europa, el mar Mediterráneo, etc. Y las provincias romanas se dividían en dos clases. Estaban las provincias que estaban bajo el control del Senado y habían provincias que estaban bajo el control directo de César, del emperador. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Era sencillo. Las provincias que eran pacíficas, donde no era necesario poner soldados, donde no habían tropas romanas, eran las provincias senatoriales, que eran gobernadas por el Senado. Pero habían provincias que eran rebeldes, habían provincias que eran difíciles de someter y tenían que tener soldados romanos en ciertos lugares. Jerusalén era una de esos lugares. Recuerden que habían soldados, que habían centuriones, ¿cierto? En la Biblia habla de esto. Esos lugares, cuando eran conquistados, esas provincias, cuando eran conquistadas, el emperador nombraba un legatus o presbeutes, que era su embajador. Era una persona de confianza del emperador, del César, que lo comisionaba para ir a un lugar, dar las condiciones de paz que exigía el emperador y velar porque se estableciera los deseos del emperador. Cuando Pablo dice somos embajadores, él está usando este término. Él está diciendo yo soy un comisionado directo de Jesucristo y vengo a darles este mensaje. Y realmente él había sido comisionado por el mismo Señor. Bien sabemos que fue designado por Jesucristo para la obra de la iglesia. Pablo es un oficial del reino de los cielos, nombrado personalmente por el Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, y viene como representante a darnos a conocer la voluntad del Rey. ¿Y cuál es esta voluntad? ¿Qué dice el versículo 20? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Qué tremendo! Pablo el apóstol viene con autoridad oficial a darnos a conocer el mensaje del cielo. Y este mensaje es, reconcíliese con Dios. Esta es una alta autoridad celestial que viene y se presenta y viene a darnos una voz oficial del cielo. Y el mensaje del cielo es, reconcíliese con Dios. Dos cosas quiero destacar de lo que estamos diciendo. En primer lugar, la claridad del apóstol, que no es él el importante, sino el mensaje de Dios. Y en segundo lugar, que el mensaje del cielo es el mensaje que necesitamos oír y atender. En el primer punto, no puedo dejar de hacer la comparación con algunos predicadores o líderes de iglesias de hoy, que se ponen por delante como hombres superiores, se llaman ungidos, y permiten que todos los admiren a ellos, versus el apóstol Pablo, que se esfuerza por quitar toda mirada sobre sí y llevar toda mirada a la cruz del Calvario. Esto no puedo dejar de mencionarlo, menos en este tiempo, donde tantos hombres reciben alabanza por su predicación, por su forma de hablar, y Pablo se esfuerza por decir, ¿sabe? No es mi mensaje, no es mi palabra, yo soy un embajador, lo importante es el rey, el mensaje del rey es lo que deben atender. Y en el segundo punto, es hacer también una comparación de cómo nosotros muchas veces buscamos la voz del cielo esperando respuesta a peticiones terrenales o egoístas, creyendo que lo que necesitamos es que Dios nos diga cómo ser ricos o felices, pero el cielo nos da la respuesta del verdadero problema que tenemos y la única voz que necesitamos oír, reconciliados con Dios.
Puede haber una necesidad más desesperante y urgente para todo ser humano que reconciliarse con Dios, pero la humanidad está ciega, creyendo que la necesidad primera es ganar dinero, es salud física, es tener un buen pasar en esta vida, y no es capaz de ver que nuestra miseria viene de nuestra enemistad con Dios, que es por nuestros pecados que morimos y sufrimos en esta vida, que es por habernos rebelado contra el Dios vivo, viviendo a mi manera, como dijo Frank Sinatra, es lo que nos lleva a pelearnos unos con otros, a discutir, a romper relaciones, es lo que nos hace destruir la tierra, es lo que nos hace destruir la naturaleza y la razón por la cual la humanidad camina hacia una eternidad sin Dios. Pero el Dios del universo, lleno de amor y misericordia, tomó a su Hijo sin pecado concebido, lleno de gracia y de verdad, y lo puso por pago de nuestra maldad para reconciliarnos consigo mismo. De manera que el Dios justo castigó nuestro pecado en un sustituto santo que voluntariamente se entregó por amor a usted y a mí. Mire lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermano, este versículo que acabamos de leer es un resumen preciso y extraordinario de toda la Biblia. Sí, no exagero. Las palabras contenidas en este versículo 21 resumen de manera brillante el mensaje que contiene toda la Biblia de tapa a tapa. Pablo, como extraordinario embajador, nos entrega con precisión el mensaje que usted y yo necesitamos comprender con urgencia. Dios me ayude en este día a descomprimir la inmensa riqueza y profundidad condensada en un solo versículo, al menos en una pequeña parte. Déjeme leérselo en la nueva versión internacional, este mismo versículo 21. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Como le estaba diciendo, estas palabras, este corto versículo resume el mensaje completo de la Biblia. Porque toda la Biblia nos enseña con claridad que Dios, en virtud de su santidad y justicia divina, no puede simplemente pasar por alto la rebelión contra su infinita majestad. Él no puede hacer la vista gorda. Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede quedar sin moverse frente al pecado del ser humano. Hay personas que dicen: ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Sabes qué? Dios no permite la maldad. Dios no tolera la maldad. Dios destruye la maldad. Dios destruye el pecado. Dios destruye toda rebelión. Y la Biblia entera nos muestra esto, que Él visita el pecado con castigo. Testigos de esto fueron Adán y Eva, Caín. El arca de Noé, el diluvio, es testigo de que Dios no tolera el pecado. Sodoma y Gomorra, Faraón y tantos otros fueron testigos de que Dios no tolera el pecado y lo visita con un castigo terrible. Se nos dice repetidamente en la Biblia que Dios por ningún motivo justificará al culpable y que Él odia el pecado con odio divino. La misma ley de Dios demanda satisfacción por el pecado, que haya un pago, haya un castigo del pecado, como está escrito en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Y en Deuteronomio 27, 26, la ley concluye diciendo: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. La Biblia nos muestra la severidad de Dios frente al pecado y que Dios exige que cada pecado tenga su castigo. Dios establece en su propia palabra cuál es el precio por el pecado. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Y por tanto,
enviará justamente al infierno cada alma por los pecados personales de cada uno. Porque Dios es justo y Dios es inmutable y Él no puede tomar por inocente al pecador. Nadie llamaría justo a un juez que absolviera, que perdonara a un asesino, a un transgresor de la ley, por ser su amigo, por caerle bien. Usted no diría que ese juez es justo, usted diría que ese juez es corrupto. Bueno, pues ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Nosotros creemos que Dios va a hacer vista gorda a nuestros pecados y va a decir, no, no hay problema. El juez de toda la tierra no castigará cada pecado, sí lo hará. La Biblia entera nos muestra que eso es así. Y la maldad y de alguna forma los sufrimientos que vemos en este mundo, en parte, son parte de ese juicio. Nos muestra el diluvio. El diluvio vino como un juicio de Dios sobre el pecado, sobre la maldad de los hombres. Dios establece, y Él es justo, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo entonces criaturas como nosotras, llenas de pecado, con mentes que no dejan de elaborar malos pensamientos, que solamente en este minuto ya estamos queriendo rebelarnos contra Dios y ya estamos queriendo defendernos en nuestra mente con pensamientos en contra de lo que dice la Biblia? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces nosotros para reconciliarnos con Dios? ¿Cómo poder lograr la reconciliación con un Dios que es tan severo con el pecado? ¿Cómo Pablo viene como representante legal del cielo a decirnos que nos reconciliemos con Él? Y si es así, ¿cómo podemos lograr esa reconciliación ante un Dios tan santo, siendo como somos nosotros? ¿Cómo lo haremos? Aunque viviéramos 1000 vidas, escúcheme esto, aunque viviéramos 1000 vidas, no viviríamos una que satisfaga el estándar de santidad de Dios para estar delante de su presencia. De nada sirve que usted vuelva a vivir una y otra vez, porque la verdad es que volveríamos a pecar y volveríamos a ser dignos de condenación y no estar delante de un Dios que es 3 veces santo, ante el cual los mismos ángeles cubren su rostro para no ver directamente su santidad. Como Dios mismo dijo, no me verá un hombre y vivirá, porque Él es santo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pablo viene a decirnos, reconcíliense con Dios. La respuesta a esta interrogante y la solución a nuestra inevitable condenación no está en algo que nosotros podamos hacer, y esto es súper importante que todos lo tengamos claro. No está en algo que usted pueda hacer, que usted pueda lograr, que yo pueda hacer alguna vez de alguna manera, sino que está en el carácter maravilloso de Dios mismo. Está en su forma, digámoslo así, de ser, en que Dios es justo, santo, inmutable y al mismo tiempo lleno de amor. Sí, Dios es inmutable, Él no cambia y su palabra no cambia. Él juzgará el pecado siempre, Él condenará el pecado siempre. Él no va a cambiar, Él no va a decir, bueno, hasta este tiempo yo condené el pecado severamente y de aquí en adelante no lo voy a condenar severamente. Dios no cambia, Dios es el mismo. Teniendo esto claro, que Él siempre será justo, pero también siempre será Dios de amor, observemos que por un lado la justicia de Dios y su veracidad, que no cambian, demanda que el pecado sea castigado, que mi pecado sea castigado, ¿cierto? Y sea ejecutada la sentencia. Pero Dios es amor y nos amó de tal manera que aquel que no cometió pecado, a Jesucristo el Señor, su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Los cielos se abrieron diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, que hace mi voluntad, que hace todo lo que yo quiero, que cumple con el estándar de santidad y pureza. A Él, dice la Biblia, lo trató como un pecador, lo puso en nuestro lugar, lo llevó a recibir el castigo que merecía nuestro pecado. Fue puesto por Dios mismo en nuestro lugar para que en Él se ejecutara y se cobrara nuestra sentencia.
y así poder ser Dios justo y el que justifica al mismo tiempo. Mantenerse fiel a su obligación de condenar al pecado y al mismo tiempo ser ese Dios amante de su creación y perdonar al pecador. Jamás podremos llegar a dimensionar en su totalidad el amor de Dios por nosotros. Que siendo nosotros su creación que se rebeló abiertamente contra Él y hasta el día de hoy se manifiesta abiertamente odiándole, negándole y rechazando su palabra, Dios haya decidido salvarnos pagando Él el precio de nuestra maldad. Lo que estamos diciendo es de una profundidad tal que podríamos predicar toda la vida sobre este punto y no acabaríamos de decir todo lo que necesitamos decir. La brecha entre nosotros y Dios era tan grande que únicamente Dios podría haberla acortado y ahora llamarnos a la reconciliación. Esa es la verdad. Mucha gente cree que puede ganarse el cielo, que puede llegar a Dios, que a lo mejor portándose bien, haciendo una que otra buena obra, va a poder ganarse el favor de Dios. Y la razón por la cual llegamos a esa conclusión es porque no conocemos a Dios. Es porque no sabemos lo santo y terrible que es Dios. Lo magnífico, lo tremendo que es Dios. Porque si supiéramos cómo Él es, entenderíamos que aunque viviéramos 1000 vidas, jamás podríamos vivir una que agradara a Dios con nuestras propias fuerzas. La brecha, vuelvo a decirlo, que nos separaba con Dios o que separa este mundo con Dios es tan grande que solamente Dios podía acortarla. Y este es el mensaje, que Dios la acortó con una cruz, subiendo a esa cruz a Jesucristo, su Hijo amado. Como dice el versículo 21, al que no cometió pecado alguno, ni siquiera uno, a Él, al Santo, por nosotros Dios lo trató como un pecador. Por usted y por mí, Dios lo puso en el lugar del condenado para cobrar la sentencia que merecía nuestra alma. Tal fue el amor de Dios que para reducir esa brecha, Él puso a su Hijo para que nosotros podamos ser perdonados. Entonces ahora escuchamos la voz del alto comisionado que viene a decirnos: reconcíliense con Dios. Vuelvan su mirada a Dios. Vuelvan su corazón a Dios. Hermano, hoy se nos anuncia el perdón de nuestros pecados por la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, el cual fue tratado como un pecador para que nosotros podamos ser hallados justificados ante Dios, ante el Dios santo, 3 veces santo. Vemos que Dios dio a su Hijo unigénito para que se sometiera a los más amargos sufrimientos y a una muerte vergonzosa, ¿cierto? Conocemos cómo nuestro Señor fue tratado. Este sacrificio, como dice el teólogo norteamericano Hodge, resultaría penosamente fuera de lugar si fuera algo que no llegara a ser del todo necesario en relación con el fin indicado para alcanzarse. Es decir, a menos que en verdad era el único medio posible, la salvación, el único medio posible para la salvación, no hubiese tenido sentido que Jesús hubiera sufrido de esta manera. ¿Entienden lo que acabo de decir? Si había otra manera, créame que Dios lo hubiese tomado. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús oró en el huerto? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Hubo una oración en la cual el Padre no respondiera a Jesucristo? El Padre respondió todas las oraciones de Jesús. Jesús mismo dijo: te alabo, Padre, porque me oyes cuando va frente a la tumba de Lázaro. Porque ya me has oído, siempre me escuchas. Tenía una comunión perfecta. Él era el hombre perfecto, el hombre sin mancha. Nunca dejó de oír el Padre a Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, en aquel dolor, Jesús le dijo: si hubiera otra manera. La respuesta es clara: no había otra manera. No había otra forma. Por eso Jesús sufrió. Como Cristo mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí.
Si alguna vez ha sentido que sus pecados no son tan terribles como para requerir que Cristo sufriera de esa forma por usted, debo decir que la razón por la cual pensamos de esta manera es porque aún no conocemos cuán santo y majestuoso es Dios. Aún no entendemos quién es aquel Dios eterno contra el cual nos rebelamos cuando pecamos. Aún no le conocemos, porque si le viéramos entenderíamos por qué la única manera era que Cristo sufriera como sufrió. Si quiere saber qué opina Dios de sus pecados, mire la cruz. Si quiere saber cómo Dios ve nuestros pecados, vea el precio que Jesús tuvo que pagar. Nosotros estamos acostumbrados, tan acostumbrados al pecado, que ya es parte normal. Es algo normal, entre comillas normal, de nuestro vivir. Y después nos quejamos y decimos, Dios, ¿por qué estás tan lejos? Porque Él es santo y Él no puede convivir con el pecado. Porque no hay otro Dios como Él. Y Él o castiga el pecado o se aparta. Simplemente. ¿Por qué Dios no está aquí? Porque estamos llenos de pecado. Y si Dios estuviera aquí, todos seríamos destruidos. Todos recibiríamos el castigo que Jesús recibió en la cruz. Pero Jesús recibe ese castigo para que nosotros hoy podamos reconciliarnos con Dios. Entonces volvemos al mensaje que este alto comisionado del cielo nos está diciendo: reconcíliense con Dios. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto y satisfactorio por todos nuestros pecados para que usted y yo podamos ahora, por medio de su sangre, reconciliarnos con Dios. Volver a tener comunión con Él, volver a tener una relación directa, volver a relacionarnos cara a cara con Dios, volver a habitar en su presencia. Ahora entonces podemos hablar del segundo así, el que está en el versículo 1, el capítulo 6. Así pues, este así pues es una conclusión. Y es una conclusión que sale sola después de todo lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 y 2? Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Escuche esto, mi hermano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es cualquier persona quien nos está exhortando hoy. No soy yo el que está aquí parado. Es Pablo el apóstol, un alto comisionado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un embajador del cielo. Nos está diciendo: no recibamos en vano la gracia de Dios, quien por amor pagó el inmenso precio de nuestra rebelión, para que ahora podamos acercarnos a Dios con libertad y reconciliarnos con Él. Volver nuestra mirada, volver nuestro corazón, volver nuestro rostro a Él, volver nuestra atención, porque nuestra atención está puesta en tantas cosas, menos en Dios, porque nuestra mente y nuestro corazón está preocupada de tantas cosas terrenales, menos de las cosas celestiales. Y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ¿qué le digo? Bueno, no le queda otra. Preocúpese solamente de las cosas terrenales porque vamos camino al infierno. Pero Cristo murió por nosotros, entonces hay un llamado a reconciliarnos, entonces hay posibilidad de entrar en el cielo por la sangre de Jesucristo. Entonces el apóstol dice: no reciba en vano esta gracia. No la reciba en vano, no la olvide, no la deje así como: gracias Jesús por morir por mis pecados, yo sigo mi vida, que te vaya bien. Así hacen muchos hacen esto. Reciben el mensaje, se dan media vuelta y se van. Pero como les puse en el ejemplo al principio, no necesita usted darle la espalda a Jesús directamente, basta con que le dé la espalda a sus mensajeros para que le esté dando la espalda a Dios mismo. Basta con que usted rechace el mensaje, rechacemos el mensaje de un alto comisionado, de un embajador del cielo, para que nosotros rechacemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso mucha gente será condenada el día de mañana y dirá: pero Señor, ¿por qué me condenas si yo era una buena persona? Porque envié embajadores que te predicaron, que te hablaron de mí, que te mostraron mi amor y tú recibiste en vano
la gracia que se te estaba dando. Dios nos libre de ser uno de ellos. Dios nos ayude a despertar el día de hoy, porque la palabra que Él está usando, Pablo aquí dice, os exhortamos, y exhortar es un llamado de atención. Exhortar es despertar a alguien que está dormido y decirle, ojo, no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Cuál gracia? Que Jesús tomó nuestro lugar y que ahora podemos reconciliarnos con Dios, que ahora podemos mirar a Dios cara a cara, no por nuestra habilidad ni nuestros méritos, sino por la gracia que hay en Jesucristo, por ese regalo inmerecido, porque Dios hizo posible lo imposible, acercarse a nosotros, que el Dios santo, 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 se acercara a este grupo de pecadores que se rebelan a cada segundo. Como dice el texto, no recibamos en vano la gracia de Dios, quien por amor pagó el inmenso precio de nuestra rebelión, para que ahora podamos acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él, es decir, volver a relacionarnos, volver a vivir delante de Dios, no afirmados en nuestras obras, sino en los méritos de Jesucristo, y así ir siendo transformados día a día en la misma imagen de Jesucristo. Si hoy estamos escuchando que Cristo fue a la cruz para recibir el justo pago que merecían nuestros pecados, para así yo poder reconciliarme con Dios, entonces atendamos al llamado del cielo. Crea y aférrese al sacrificio de Jesucristo como su única carta de presentación ante Dios y reconcíliese con Él. Reconcíliese, reconozca sus pecados, reconozca su rebelión, reconozca su cabeza dura, reconozca que ha vivido a su manera, reconozca que no ha buscado a Dios, reconozca que no ha leído ni la Biblia, reconozca que en este tiempo en realidad anduvo más preocupado de la pandemia, de cualquier cosa menos de Dios. Y reconcíliese con Dios, reconozca delante de Dios cada uno de sus pecados de rodillas y crea en el sacrificio de Jesucristo y recibirá ese perdón que liberará su alma y que le dará una paz que solamente Dios sabe dar. Así pues, en conclusión, a todo lo que hemos venido diciendo hoy y los domingos anteriores, no termine de escuchar esta predicación como comenzó a escucharla. Respondamos al llamado del cielo traído por uno de sus embajadores, porque en tiempo aceptable Dios nos ha oído y en día de salvación nos ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Este es el día que el Señor ha querido que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra, respondamos a nuestro Señor con corazones sencillos, con corazones humildes, porque no es mi palabra lo que acabo de leer, es la palabra de un embajador del cielo, y este embajador también dice, no es mi palabra, es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclinen su rostro ahí donde está y vamos a orar. Y aquellos que están en su casa viendo esta transmisión, también en su corazón, inclinen su rostro al Señor y oren y clamen a Él. Y díganle, yo quiero reconciliarme contigo. Yo reconozco que he sido rebelde a tu voz. Yo reconozco que he puesto una y otra vez peros y trabas para venir delante de ti. Y he querido vivir en mi vida, en mi pecado y en mi pensamiento. Te ruego que me perdones y pueda reconciliarme hoy contigo. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos porque solo tú eres Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Tú formaste los cielos y la tierra y eres grande sobremanera. Poderoso Dios, te adoramos y te alabamos por tu gran amor. Tú siendo justo, siendo sin pecado, no podías hacer otra cosa que condenar el pecado, que castigarlo. Pero por tu gran amor pusiste un sustituto para que nosotros pudiéramos alcanzar tu justicia, para que nosotros pudiéramos ser justificados y delante de ti ser hallados sin pecado, aún a pesar de toda nuestra maldad. Cuán grande fue tu amor, Señor. Cuán grande fue tu misericordia, que diste tu vida para que nosotros podamos hoy reconciliarnos con Dios.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dejar nuestra pereza espiritual. Ayúdanos a abandonar nuestra desidia, nuestra, Señor, lentitud para reaccionar a tu voz. Ayúdanos a despertar y a darnos cuenta que debemos dejar este mundo, porque un día todo pasará, todo lo que vemos dejará de ser, y solamente estaremos delante de ti. Que ese día podamos gozarnos y no avergonzarnos, Señor. Que hoy nos avergoncemos delante de ti, que hoy reconozcamos nuestro pecado y nuestra rebelión, para que aquel día nos gocemos sabiendo que tú ya nos has justificado y que no hay nada que nos impida entrar en tu presencia. Te ruego, Señor, por quienes han escuchado esta predicación, por quienes hemos escuchado tu mensaje, para que de todo corazón nos reconciliemos contigo y vivamos para ti y no para nosotros. Recibimos tu perdón, porque no lo merecemos, no merecemos tu perdón, pero lo recibimos con gratitud, con alabanza al precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y para los que están aquí, vamos a hacer una última cosita. Para los que están en su casa, un abrazo, y no van a saber lo que queda porque es para ver si le dan ganas de venir. Aún hay asientos, no muchos, pero hay, para que pueda participar. Pero los que estamos aquí, quisiera pedirles un minutito más y que pudiéramos escuchar una canción, y en esta canción hacerla propia, hacerla de cada uno, a propósito de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha predicado, y podamos realmente creer en el mensaje del cielo.